como Academia Manager les damos cordialmente la bienvenida. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es la gestión de contrato de trabajo para extranjeros. Es muy importante destacar que nosotros ya tuvimos una primera parte de este webinar hace un tiempito, que si después quieren revivir, pueden revivirlo en nuestra academia, el video. Y lo más importante, la idea de hoy día es que tengamos un diálogo más de conversación, de ejemplos. Así que los vamos a dejar cordialmente invitados para que ustedes en la sección de preguntas nos dejen todas las preguntas para que nuestro speaker las pueda contestar. El día de hoy nuevamente nos acompaña y le damos las gracias a Mario Casanello de la firma Mont Group, abogados. Él es especialista en la materia, así que los dejamos cordialmente invitados a que nos hagan todas las preguntas que estimen convenientes. Recuerden dejarla en la sección de preguntas y de esa manera va a ser mucho más ordenado que podamos ir respondiendo nuestras preguntas. Así que gracias, Mario, por acompañarnos el día de hoy y te dejo cordialmente el pase para que puedas continuar. Muchas gracias, Teresa, gracias, Elizabeth, gracias, Ana María, gracias, Academia Manager, nuevamente por esta invitación. Aprovechar de saludar a todas y a toda nuestra teleaudiencia que está presente. Y como efectivamente decía Teresa en la introducción, recordar que hace, no sé, un mes y medio o algo, tuvimos una charla bastante extensa, ya rebasando muchos conceptos de la nueva legislación migratoria, no solamente los conceptos jurídicos, lo que trae esta nueva legislación a partir del año marzo del año 2022, sino que también la forma de efectuar los procesos, la nueva tecnología, cómo se utiliza la plataforma digital del CERNIC, del Servicio Nacional de Migraciones, servicio creado también al amparo de esta nueva legislación. Entonces, la idea de hoy ya es detenernos más específicamente y en detalle en aquellos permisos de trabajo o visas de residencia de trabajo, ya que son hoy en día las más requeridas por las empresas, ya a objeto de que ustedes tengan una especie de catálogo ya de cuáles son los requisitos, la forma, las conveniencias ya de tramitar uno u otro permiso que, como les digo, hoy en día deben ser aproximadamente el 90% de todos los permisos que habilita a las empresas para contratar formalmente extranjeros y cumplir, ¿cierto?, los objetivos y la planificación que se propongan. Dicho eso, caemos derechamente en el primer permiso ya especial de trabajo, que se llama o se denomina ya el permiso especial de trabajo en calidad de habitante con permanencia transitoria. Un poco largo el nombre, pero vamos a resumir que la permanencia transitoria, que es la nomenclatura correcta de la legislación, es lo que se denominaba antiguamente el turismo. Por lo tanto, son permisos de trabajo en calidad de turista o de habitante con permanencia transitoria. Lo primero que hay que señalar para poder entrar a analizar en detalle después el permiso y la forma y requisitos del mismo, ya qué significa la permanencia transitoria o cómo está regulado en la ley la permanencia transitoria o el turismo en Chile. Lo primero que hay que decir que Chile es un país de frontera abierta, lo que implica que aproximadamente las dos terceras partes de países en el mundo ya tienen libertad para poder ingresar a Chile en dicha ley. Le decía que, no sé qué parte habrán escuchado, pero lo vamos a hacer muy resumido. En Chile existen dos calidades de extranjeros, aquellos que pueden entrar en forma libre al país, que son la mayoría de los estados, de los países, y aquellos que tienen que pedir una autorización previa, pedir un visto de turismo o una visa de turismo para poder ingresar a Chile. Tenemos China, India, Rusia, algunos países del Medio Oriente, etc. En este entendido, ya la persona que ingresa a Chile ya va a ingresar, ¿cierto?, siempre en calidad de turista, y el turismo, los fines del turismo están definidos en la ley, ¿cierto?, recreacionales, deportivos, visitas familiares, algunos asuntos médicos, prospección de negocios, etc. El turismo en Chile dura 90 días, ya 90 días, hasta 90 días, ya porque eventualmente policía de investigación a través de Policía Internacional,
que la unidad contralora en la frontera del aeropuerto podría rebajar ese plazo hasta, por eso dice que hasta 90 días. Y este turismo puede ser prorrogado hasta 90 días más, hasta 180 días. Ese es el plazo máximo de un turista en Chile. No puede extenderse más allá. Por lo tanto, la condición básica es los fines que yo les dije, y la restricción absoluta del turista en Chile es efectuar labores remuneradas, ya sean pagadas en Chile o en extranjero. Esa es la prohibición así clásica, ¿cierto? Y no solamente en Chile, sino usted va de turista a cualquier otro país, ¿cierto? Una norma de aplicación general a nivel mundial. El turista no puede ejercer ningún tipo de actividad remunerada. ¿Ok? Ahora, sin embargo, y aquí entrando un poco más en detalle, nuestra legislación permite que en ciertas condiciones un turista sí pueda ejercer actividad remunerada, o efectuar una prestación de servicio en Chile, y esta prestación de servicio puede ser remunerada tanto en Chile como en el extranjero. Es decir, podría ser contratado por una empresa nacional y pagarse directamente en Chile, ¿ya? O eventualmente este turista, ya que va a prestar una actividad, una prestación de servicio, valga la redundancia, en Chile, puede ser pagado por una empresa extranjera, existiendo previamente, generalmente, un contrato intercompany donde la empresa chilena le solicita a esta empresa extranjera o que le ponga a disposición una cantidad de técnicos, profesionales, etcétera. ¿Correcto? Por lo tanto, se ejecuta el contrato comercial cuando la empresa extranjera pone a disposición de la empresa chilena en Chile una cierta cantidad de contingente de capital humano, generalmente técnicos, profesionales especializados. ¿Correcto? Ahora, las características o los requisitos de este permiso especial de trabajo, que tiene, a mi mover, dos grandes importancias. Primero, habilita al trabajador o al trabajador técnico extranjero, ya a la empresa, a efectuar prestaciones de servicios formales y legales en Chile, ¿correcto? Lo que implica que este extranjero, por prestar servicio en Chile, no estará afecto a multas y tampoco la empresa en donde se desempeña. Recordemos que las multas para las empresas son bastante onerosas, parten desde los 700.000 pesos por hecho detectado, fiscalizado. O sea, si usted tiene un extranjero que está trabajando y es fiscalizado 2 o 3 veces, le van a hacer una aplicación de 3 denuncias con el incremento, ¿cierto?, de esos montos. Ahora bien, también existe otra sanción para la empresa, que si usted es detectado y es fiscalizado varias veces contratando personal extranjero sin estar formalizado, a usted se le podrá bloquear ya su RUT de empresa para poder hacer contrataciones posteriores, ya sea en calidad de turista o visas de residencia, como lo vamos a ver en la segunda parte de la exposición. ¿Correcto? Entonces, usted tiene el permiso de trabajo de turista expedido, tiene su trabajador habilitado, y usted además puede, en base a este permiso especial de trabajo en condición de turista, pedir el alta en el AFP que le asignen un rol de ingreso para poder meter o para poder ingresar a su técnico extranjero al sistema, para poder hacerle, como chileno, ¿cierto?, un contrato de trabajo, que hay ciertas empresas que lo exigen, un contrato de trabajo a plazo fijo, obviamente, porque esto no es una visa de residencia, pagarles cotizaciones previsionales, pagarles la liquidación a través de Red, etcétera. ¿Ya? Entonces, ustedes me preguntarán cómo se logra obtener este beneficio migratorio, ¿cierto?, al amparo de esta legislación. Y yo les voy a decir que es bastante sencillo, ya en el buen entendido de la palabra, en base a los pocos requisitos que se requieren. Primero, hay que señalar que este permiso especial de trabajo en calidad de turista, le vamos a decir más fácil, aunque habitante de residencia de permanencia transitoria, ya puede ser tramitado tanto en Chile como en el extranjero. Eso es súper importante, porque esa facultad lo abrió solamente esta legislación. Antiguamente se tramitaba todo en Chile. Vamos a ir primero a la tramitación en Chile, que es la mayoría de las veces
que se realiza porque usted asegura ya que el extranjero esté ya en territorio nacional y todo lo que haga usted en la tramitación, por lo menos ya tiene el capital humano en Chile. Porque tramitarlo desde el exterior, ¿cierto? No nos vemos envueltos en base a algunas cosas aleatorias, como que no tomó el vuelo, que no llegó, que se arrepintió, y usted hizo todo ese esfuerzo anteriormente, ¿cierto?, por tener formalmente ese permiso y no se concreta. Por lo tanto, casi el 80% de los permisos se tramitan en Chile. Entonces, los requisitos son los siguientes. Como es un extranjero que tiene que ingresar en condición de turista, ya lo primero, ¿cierto?, es que este extranjero, técnico extranjero, que usted va a requerir para efectuar alguna labor a faena, ya entre por un paso habilitado, ¿correcto? Es decir, él debe registrar un ingreso formal a Chile. No le sirve a usted que entre, hoy día está bastante de moda con la vulneración en las fronteras del norte. Tenemos mucha gente, lamentablemente, irregular, y esa persona no va a ser, y hay que decirlo, ¿cierto?, no va a ser jamás beneficiario ni una visa de residencia, ni tampoco un permiso formal que les permita trabajar legalmente en Chile. Por lo tanto, lo primero que requiero yo es acreditarle al Servicio Nacional de Migraciones la entrada formal a Chile. ¿Y cómo se acredita? Bajo dos documentos. Uno, generalmente, es con el sello del pasaporte, ya el sello que pone Policía Internacional al ingreso a Chile, y además con la exhibición de la tarjeta única migratoria, que no sé lo que han viajado, o sea, es una tarjeta hoy día que es como una boleta de supermercado, que tiene un QR, que viene con el sello de la Policía Internacional, en donde se especifica el nombre del trabajador, su RUT, la procedencia, y lo más importante, al final de la tarjeta, dice total visa de turismo, y ahí están los 90 días, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos sello ingreso en el pasaporte, la boleta, la tarjeta única migratoria, que es parecida a esta boleta, perdón con la referencia, y además se requiere, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque muchos me preguntarán qué pasa con la gente que viaja con DNI. Por ejemplo, todos los extranjeros del Mercosur reconocidos por Chile, que son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, pueden ingresar a Chile con DNI. Y este permiso también puede ser solicitado con DNI porque es uno de los beneficios del acuerdo migratorio del Mercosur, ¿correcto? Así que también es habilitante solamente para las nacionalidades que yo les acabo de mencionar, ¿correcto? Por lo tanto, tenemos acreditado el ingreso legal del extranjero a Chile y además lo que yo requiero ahora es que la empresa en Chile donde se va a prestar el servicio expida un documento que tiene que ser firmado por el representante legal de la empresa, ya que yo he denominado, ya esto es una denominación propia, carta de condiciones contractuales. ¿Por qué? Porque en este documento que les voy a explicar en detalle qué es lo que contiene, básicamente se describen las condiciones del contrato de trabajo, de la actividad, del lugar de faena donde el extranjero se va a desempeñar. Esta carta tendrá que ser suscrita por el representante legal de la empresa ante notario, ya autorizar la firma ante notario, y con esos documentos, con la carta, sello del pasaporte, en caso que corresponda, o una copia del DNI, más la tarjeta única migratoria, se hace la presentación ya en la página del Servicio Nacional de Migraciones, en la plataforma. Usted ingresa los documentos y antes de recibir el comprobante de la solicitud del permiso, la página lo va a linkear, ya usted va a ir siguiendo los pasos y en el correo le van a ir llegando estos links, lo linkea y lo mandará a la Tesorería General de la República para que usted pague el arancel del permiso especial de trabajo. Es decir, se paga antes de obtenerlo. ¿Ya? Eso también es nuevo y bueno, se asegura por todos lados, ya hay que decirlo, porque pagando usted no asegura si el permiso va a ser otorgado o no.
y si no es otorgado por A, B o C motivo, hay que pedir un reembolso que es bastante engorroso y parece que no está dando muchos resultados. Bueno, hay que decirlo. Entonces, una vez pagado el permiso, ya a usted le llega un comprobante a su correo, ya donde le acreditan que usted la solicitud está bien ingresada. Generalmente, diría yo, los plazos de aprobación son aproximadamente entre 24 y 36 horas. Yo diría entre un día y medio, 2 días, que es bastante rápido para lo que se tramita una visa de residencia, ¿ya? Y este permiso va a tener una duración de 90 días, ¿ya? Que es, de alguna forma, aquí voy a explicar algo técnico, de alguna forma, el plazo es el reflejo de la visa de turismo que usted se le otorgó cuando ingresó al país. Porque si yo, por ejemplo, estoy en Chile, ingreso, me demoro 60 días en solicitar el permiso, cuando yo solicite el permiso, ya no me darán el permiso por 90 días, me darán por 30 días. Porque el permiso especial de trabajo en condición de turista presupone la condición de turista por los días que esta dura, ¿correcto? Es decir, la condición de turista fundamenta el permiso especial de trabajo. No sé si me voy explicando, espero que sí. Entonces, una vez que se lo otorgan por 90 días, por 65, 85, da igual, usted tiene la posibilidad de prorrogar el permiso de trabajo, solicitar una prórroga del mismo, ¿ya? Pedir un segundo permiso. Pero si usted entendieron lo que yo les dije, ese segundo permiso presupone una acción previa, que es que el extranjero prorrogue primeramente la condición de turista en Chile, que sí se puede hacer. Como dije al principio, el turismo dura 90 días, pudiendo ser prorrogado por un máximo de 180 días. Por lo tanto, para poder pedir un segundo permiso de trabajo, hay que obligatoriamente tener una prórroga del turismo. Porque si lo presento, me van a decir, señor, el permiso se le va a rechazar porque el beneficiario ya no le queda turismo. ¿Te fijas? Así que eso hay que hacerlo, y el turismo también se hace por la página, hoy en día, bajo un arancel de $100. Ahora, generalmente algunas empresas, o la mayoría de las empresas, le dan libre a sus trabajadores, ya salen del país, ya después de 3 meses de trabajo, ya salen, y cuando vuelven a ingresar, por ejemplo, si les quedó la faena, generalmente lo hacen así, lo juntan con los descansos obligatorios, el técnico extranjero sale del país y cuando ingresa, va a ingresar con un nuevo periodo de 90 días. Por lo tanto, sobre ese nuevo ingreso se presenta un nuevo permiso de trabajo. ¿Correcto? Ahora, se me olvidó decirle cuáles son las condiciones de la carta, ya, para que a ustedes les vaya quedando claro, porque ya estamos terminando esta institución. La Carta de Condiciones Contractuales tiene 5 párrafos fundamentales. El primer párrafo, es una carta tipo, donde se le hace una solicitud al Director Nacional de Migraciones para que se otorgue este permiso especial de trabajo, ¿cierto? Esta carta contiene la individualización de la empresa, ¿cierto? Su RUT, dirección, etcétera, la individualización del representante legal, porque él va a ser quien va a suscribir la carta, obviamente, cuya firma va a ser autorizada por el notario. Tiene que venir la descripción completa del trabajador extranjero, ¿cierto? Su nombre, pasaporte, también origen, domicilio, etcétera. En tercer lugar, tiene que venir la justificación, y esta es una justificación de índole un poco general, ¿cierto? Usted le dice, mire, nosotros tenemos mucha cantidad de trabajo o necesitamos técnicos especialistas en esta materia porque el mercado nacional no lo otorga. Eso son cosas un poco más o menos tipo. Nosotros tenemos validada la carta, ¿cierto? No hemos tenido objeciones en el contenido. Después tiene que usted establecer cuál es la naturaleza de la prestación del servicio, como en los contratos de trabajo, ¿cierto? La naturaleza ¿a qué viene este señor? ¿Dónde se desempeñará? ¿En qué faena? ¿En qué actividad? Etcétera. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es el plazo de prestación del servicio? Porque usted es el que le indica a Migraciones
¿ya? ¿Para cuánto lo está requiriendo? No que se otorgue por default los 90 días. Y hay que tener mucho ojo ahí, ¿ya? Porque usted tiene que calzar bien los plazos. O sea, si usted se equivoca, ¿ya? Y pide 30 días, el Servicio de Migraciones no le va a dar más de 30 días porque usted está levantando la necesidad. No sé si me entiende. Espero que sí. Y por último, y como recomendación, nosotros lo hacemos en la carta que tenemos, nosotros le agregamos la cláusula de vigencia, ¿ya? Que dice que la persona solamente prestará el servicio una vez que sea aprobada, esté en condiciones de trabajar, y también, bueno, nosotros ya lo hacemos ya, a lo mejor incorporar en la cláusula de pasaje, ya, o la cláusula de viaje, que al término de la prestación del servicio, la empresa se hará cargo de la evolución del pasaje, la evolución del técnico a su país de origen. Esto lo vamos a ver también un poco más adelante en la visa actividad lícita remunerada. Hoy día no es obligatoria, pero es voluntaria, ¿correcto? Ahora, para tener una mejor acogida, ¿cierto? Es bueno ponerla. Es bueno ponerla así, porque generalmente la empresa que trae un técnico extranjero se compromete a la evolución del trabajador. Eso es prácticamente sine qua non. O sea, el trabajador no se va a pagar el pasaje para volver. Por lo tanto, usted tiene cubierta dos obligaciones, ¿cierto? Uno, que es que el trabajador efectivamente empiece a prestar servicio una vez que es autorizado, usted lo declara, lo acepta, y además no está dejando a la gente en condición de regular a Chile una vez que termina su trabajo y se está comprometiendo, o le está aportando los recursos para que él pueda retornar a su país y no quede dando vuelta en condición de regular, ¿ya? Entonces, eso es un poco básicamente el permiso especial de trabajo. Hay que decirlo que a mí me ha sorprendido la cantidad de estos permisos que se requieren, porque son muy rápidos su tramitación, tienen muy poca documentación, fundante, justificante, y usted prácticamente se hace de un técnico o un trabajador extranjero por 180 días que puede cubrir perfectamente faenas que usted requiera ejercer en plazos determinados. No hay una restricción, no hay una restricción en cuanto a su número, y yo creo que es una muy buena forma de hacerse capital humano extranjero para absorber proyectos que la empresa requiera. Ahora, solo una parte respecto al pago. Hay que mencionar que, al igual que todas las legislaciones del mundo, Chile aplica el principio de reciprocidad internacional. No todos los permisos de los extranjeros valen lo mismo. Y no valen lo mismo porque Chile cobra un arancel o una tarifa respecto de las visas o los permisos que son similares a lo que los chilenos le cobran, ¿cierto?, cuando van a otros países. Por ejemplo, acá en Sudamérica, el arancel de una visa de residencia, por ejemplo, de un argentino, vale $250, el de un brasilero 100, el de un peruano 80, el de un mexicano 450, Ecuador $520, el más caro el de Australia, que vale $1.700 solo el arancel, ¿cierto? Junto con Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos, esos son los valores similares. Ahora, el permiso especial de trabajo tiene no todo de miel sobre hojuelas, ¿cierto? Y si es cierto, Chile le otorga este beneficio de poder trabajar en condición de turista, ¿ya? Sí, también hace un recargo en el arancel, ¿ya? Es un permiso, porque el Estado le está haciendo a un turista, le está permitiendo, ¿cierto?, generar ingresos en el país. Entonces, entendemos que es una excepción y es un privilegio. Por lo tanto, tiene un sobrecargo. Y este sobrecargo es que el arancel o el valor, o el arancel fiscal, ¿cierto?, el valor del permiso, vale 1.5% del valor de una visa de residencia. ¿Correcto? 1.5 el valor de residencia. Sin embargo, a veces está un poco sobretarifado. Es tanto lo que pierde uno en tramitaciones, en mal rato, que las empresas están optando por este beneficio. Eso. Respecto al permiso especial de trabajo, esperemos que le haya quedado claro. Cualquier duda la vemos al final de esta charla.
Continuando con la exposición, vamos a ver la visa temporaria por actividad lícita remunerada, que yo diría que junto con el permiso de trabajo hacen, a mi mover, el 90% de los permisos que solicitan los extranjeros en Chile para poder trabajar formalmente, y las empresas para hacerse de contingente extranjero, también que les permita tener trabajadores legalmente habilitados en Chile para prestar servicios. La visa temporaria por actividad lícita remunerada es la ex sujeta a contrato de trabajo de la legislación anterior, que seguramente a la mayoría de ustedes les suena, ¿ya? Revisamos la exposición anterior. ¿En qué consisten las visas temporarias? Voy a dar un pequeño, ¿cómo se llama? Refresh, ya, para pasar derechamente a los requisitos. Las visas temporarias hoy en día en Chile ya se solicitan estando el extranjero fuera del territorio nacional. Hoy día ninguna persona que esté en Chile ya en calidad de turista puede hacer un cambio de estatus migratorio, ¿correcto? Siempre la solicitud de residencia se pedirá desde el exterior. Como norma general, también a estas visas temporarias hay dos requisitos formales que van en todas. Recordemos que las visas temporarias tienen actualmente 16 subcategorías. Estamos solamente viendo la actividad lícita remunerada, que es por contrato de trabajo. Los solicitantes, los extranjeros solicitantes de esta residencia, tienen que tener, para poder aplicar a la visa, primero, un pasaporte que tenga un año más de vigencia desde la fecha de aplicación. Me explico. Si nosotros aplicamos el 30 de noviembre ya a una visa de actividad lícita remunerada del 2023, el pasaporte a lo menos tiene que tener una vigencia a diciembre del 2024. Si el pasaporte tiene menos de un año de vigencia, ya hay que no haga la aplicación porque va a ser rechazada. Entonces hay que decirle que este técnico extranjero o el personal extranjero tiene que pedir previamente no una prórroga del pasaporte, sino un pasaporte nuevo que le extienda la vigencia, ¿correcto? Eso es un detalle que parece muy menor, pero es fundamental, porque la ley lo obliga. Esto no es a interpretación, es un dato numérico, que si usted no lo cumple, la visa va a perder a los 5 meses necesarios más, usted no cumple el requisito, fuera. Y segundo, que se aplica también a todos los extranjeros, a todas las visas temporarias, que hoy en día ya se requiere como fundamento el certificado de antecedentes penales vigente, obviamente sin antecedentes, ¿correcto? Porque una vez me hicieron una pregunta si el certificado de antecedentes penales servía si es que tenía antecedentes penales. Obviamente no sirve, ¿cierto? El antecedente penal tiene que estar limpio. Y el antecedente penal ya tiene también una pequeña reglamentación, ya que dice que uno dice, bueno, pero ¿cuál es el que se requiere? Obviamente se requiere el país de origen. Pero, si el extranjero ha residido por más de 5 o más años en otro país que no sea el de país de origen, se requerirá, ¿cierto?, el del país de residencia. Ahora, eso es lo que la ley dice, pero el criterio de migraciones, ya porque a nosotros nos ha pasado y nos pasó una pura vez, ¿cierto?, y después no nos pasó nunca más. Después de la etapa de análisis que hacen, valga la redundancia, los analistas, nos llegó una observación para subsanar y nos dice que adjuntemos además el certificado penal, el antecedentes penales del país de origen, porque solo habíamos adjuntado el del país de residencia. El extranjero lleva 10 años residiendo en un país extranjero. Por lo tanto, y estas son recomendaciones, son tips que uno les da, que le da la experiencia, cuando tengan un trabajador extranjero que resida en otro país, que tramiten ambos certificados penales. ¿Por qué pasa? Cuando usted ingresa y le hacen la subsanación, la observación después de la etapa de análisis, que generalmente al mes 3, 4, por ahí, cuando usted subsana, nosotros lo tenemos, llamamos en un monitoreado, usted ingresa como si partiera de cero. Se demora 3 o 4 meses más en arrojar la visa. Entonces, mejor pecar de más que pecar de menos, como dice el viejo adagio. Entonces, con estos dos requisitos formales, con el pasaporte un año más de vigencia, con el antecedente penal, ¿cierto?,
limpio y apostillado, ojo, ¿cierto? Los antecedentes penales tienen que ser apostillados o legalizados. ¿Por qué dicen apostillado o legalizado? Yo les digo la diferencia. Hay estados que están acogidos al convenio de la apostilla, no todo en el mundo, por ejemplo, China no está en el convenio de la apostilla, entonces esos tienen que cumplir con la legalización en el consulado chileno, después tratar relaciones exteriores, legalizarlo acá, etcétera. Pero la mayoría de los países hoy día acogen la apostilla, y que básicamente es la certificación que ese antecedente penal lo expide una autoridad competente, ¿cierto? Y está ya cumplido con los trámites formales y legales del país que expide el documento, ¿correcto? Y además, los antecedentes penales que no sean expedidos en español o en inglés necesitan traducción, ¿correcto? Cualquier idioma se traduce salvo el inglés y el español. Incluso el portugués, que es una lata, ¿cierto? Porque los brasileños también hay mucho intercambio, pero como es portugués, no se permite el idioma portugués, sino tiene que ser traducido oficialmente, ¿correcto? Ok, tenemos los dos requisitos formales de entrada y vamos derechamente a analizar el contrato de trabajo, cómo se formaliza este contrato de trabajo, porque también esta normativa es totalmente diferente a la que ustedes conocían de la legislación anterior de la visa sujeta a contrato de trabajo. Bueno, el contrato de trabajo hoy día se extiende ya como si el extranjero fuera un trabajador nacional. ¿Por qué digo esto? Porque parece un poco ilógico, ¿cierto? Siendo extranjero, porque la ley actual ya liberó de las cláusulas obligatorias que tenía que tener ese contrato en la sujeta a contrato de trabajo, en la ex visa sujeta a contrato de trabajo. ¿Cuáles eran? La cláusula de vigencia, la cláusula de pasaje o la cláusula de viaje, la cláusula de impuesto a la renta y la cláusula de régimen previsional. ¿Correcto? Hoy día ya no son obligatorias. Sin embargo, a nuestros clientes y nuestros contratos, los que hacen nuestra oficina, las incluyen. ¿Por qué? Porque a veces los analistas van cambiando de criterio, entonces como yo les digo, puede que usted tenga razón y le diga al analista después, ¿sabe qué? Mire, si la ley no dice esto, usted ¿cierto? Ya, no, sí, tiene razón, pero subsanen igual, y va a partir otra vez y se va, ¿cómo se llama?, a atrasar en su proceso 3-4 meses. Yo prefiero, efectivamente, incorporarla. Por eso le digo que el contrato es como si fuera un nacional. Entonces ustedes conocen cuáles son, no voy a echar en las cláusulas de un contrato de trabajo, ¿ya? Pero este contrato de trabajo tiene una particularidad. El contrato cuando se redacta, ¿ya? El contrato tiene que ser firmado por el empleador, obviamente por el representante del empleador o aquellas personas que tengan facultades en la empresa para poder firmar este contrato. Y el contrato tiene que ser legalizado ante notario. ¿Correcto? Legalizado ante notario, que es la diferencia de los contratos que se extienden en Chile, que no necesitan ser legalizados. Los de los extranjeros, sí. Y esta obligación se mantiene de la legislación anterior. El contrato se redacta, se firma por el empleador y se legaliza en Chile, ¿cierto? Y usted me dirá, bueno, ¿y cuándo firma el trabajador? Recordemos que el trabajador tiene que estar fuera del territorio nacional. Por lo tanto, y aquí viene una pequeña complicación, ¿ya? Porque el contrato tiene que, una vez que saca su copia, meterle un sobre y despacharlo usted al extranjero, ¿cierto? A mí me tocó despachar uno a China, el otro día se demoró bastante, pero hay que hacerlo. Y en el intertanto, yo recomiendo, porque ese contrato tiene que viajar, usted tiene que llegar materialmente donde el trabajador extranjero. Y el trabajador extranjero, la ley dice que tiene que ser legalizado, formalizado ante el consulado de Chile donde él resida, ¿correcto? Nosotros nos tocó Chengdu, que es el consulado de Chile, y nosotros en el intertanto lo que se hace es solicitar la cita. La cita a los consulados no es que uno diga, oiga, me da cita, sí, venga mañana. ¿Ya? A veces los consulados de Chile abren cita ciertos días al mes, no todos los meses, dependiendo, claro, el consulado de Argentina, el consulado de Perú están ahí todos los días, pero consulados que desde otros países, esto no son muchas veces cónsulos honorarios, ¿se fijan? Entonces, yo les recomiendo, cuando usted
emita o despache el contrato, nunca le van a dar una cita antes de 2 semanas, jamás. En Colombia se están demorando más de un mes. Entonces, una vez que le llegue el contrato al trabajador extranjero, ya él debe concurrir al consulado, supuestamente, y muchas veces con cita previa, el día de la cita, con sus copias, con su pasaporte, ya porque tiene que identificarse, y ante el cónsul, ¿cierto? Él extiende la firma y el cónsul lo autoriza, lo certifica como ministro de fe. Es decir, el cónsul actúa como el notario en Chile, ¿correcto? Y de ese minuto el contrato está firmado, ¿cierto? Está formalizado y tiene curso legal. Y desde ese minuto usted está en condiciones, ¿cierto? Como empresa o como asesor migratorio acá, para poder aplicar a la visa. Por lo tanto, ya, y se han ido sumando los requisitos, tenemos pasaporte con más de un año, tenemos certificado de antecedentes penales apostillado o legalizado o traducido según corresponda, y tenemos contrato. Entonces ustedes me dirán, ¿estamos listos para tirar la visa? Yo les voy a decir, lamentablemente no, porque quedan algunos requisitos, ya a mi modo de ver, que están muy bien exigidos, ya, porque esto tiende a evitar todo lo que pasó en el pasado con las famosas simulaciones de contratos y los contratos falsos que existían. Porque adicionalmente a los 3 requisitos que le he mencionado, hoy en día la legislación le pide al empleador, ¿cierto?, acreditar una condición formal y tributaria con operaciones desde hace algún tiempo, ¿correcto? Es decir, para asegurarse que la empresa o la persona que está contratando efectivamente sea una persona que tenga de alguna forma, que esté en operaciones, que esté en, se me fue la palabra, ya en curso legal, ya, y se le exigirá además, antes de aplicar a la visa, los antecedentes legales de la empresa, ya, de los constitución de la compañía, y los antecedentes que acrediten la representación legal de la misma, para determinar quién es la persona que está firmando el contrato, si está legalmente habilitado. Además, se le exigirá la carpeta tributaria, ¿ya? La carpeta tributaria, no sé si ustedes saben, pero hay 3 tipos de carpetas tributarias. La más extensa, la que tiene más detalle, es la carpeta tributaria que le piden los bancos a usted para solicitar cualquier tipo de crédito. Nosotros usamos esa, porque es la que tiene mayor detalle. Y además, se solicita el certificado de inicio de actividades que emite Impuestos Internos. Estaban pidiendo, porque los criterios de migraciones lamentablemente no son fijos, no son para siempre, van variando, estaban pidiendo patente municipal pagada también, ya para evitar el pago de ese tributo, y muchas veces contrato de arriendo, título de propiedad de donde se desempeñaba la empresa. Esos requisitos ya los dejaron aparte, ¿correcto? Entonces, pasaporte, antecedente penal, contrato, obviamente, firmar que es el documento esencial de esta visa, más los antecedentes legales de la empresa representante legal, más los tributarios, tenemos el cúmulo de documentación para poder aplicar a esta visa de actividad de ICT remunerada. ¿Correcto? Entonces, todos estos formatos hoy en día son digitales, son en PDF, ya que se suben a la plataforma, y al igual que el permiso especial de trabajo, cuando usted suba, ya inmediatamente le llegará, porque hay que crear una cuenta, un usuario, etcétera, le llegará al correo un link, ya, donde lo invitan amablemente a pagar la visa de residencia, ya, una visa de residencia que usted no sabe qué efectos va a tener. Por eso es muy importante asesorarse bien, ya revisar, ¿cómo se llama?, con mucho detalle, porque, vuelvo a insistir, si es subsanada o rechazada, va a perder el pago, en teoría, porque hay que solicitarlo. Yo no he visto a nadie que la hayan devuelto, la verdad, ya es bastante engorroso el sistema, y llamarlo, o sea, a que esto sea eficiente. O sea, efectivamente, no importa que se demore en el tiempo, pero por lo menos usted tiene la convicción que en el tiempo, ¿cierto?, usted va a tener la visa de residencia en su poder. Entonces, usted va a pagar, y inmediatamente, una vez que paga, le llegará el comprobante de solicitud de ingreso a residencia temporal. Con este documento, que es el comprobante de ingreso, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Ya.
con este documento, que es el comprobante del ingreso a la residencia, en teoría, el trabajador podría viajar a Chile, ¿ya? Pero no a prestar servicio. ¿Por qué? Porque el único documento que habilita al trabajador a prestar servicio en Chile es o el permiso especial de trabajo en condición de turista, el que hablamos anteriormente, o en este proceso dice de actividad licitaria remunerada, la emisión del certificado de residencia temporal en trámite, ¿ya? Certificado de residencia temporal en trámite, que le permite al trabajador que está aplicando la visa del exterior llegar a Chile, residir formalmente, tener regularidad migratoria y además estar habilitado para trabajar. Ahora, ¿qué está pasando? Yo se los tengo que contar. Como migraciones y el espíritu de la ley es que el trabajador obtenga su residencia afuera, su estampado electrónico y viaje a Chile a terminar el proceso de la cédula, pero ya con la residencia. Lo que está pasando es que el Servicio de Migraciones no está midiendo ese certificado de residencia temporal en trámite y se va desde la solicitud derechamente a la resolución aprobatoria de la visa, ¿correcto? Para de alguna forma e indirectamente impedir que ese trabajador extranjero ingrese a Chile, ¿cierto? Y trabaje en forma irregular o prefiero decirlo informal, ¿correcto? Porque sería lógico que cuando se emita el comprobante de solicitud de residencia, ya ojalá al mes se emita este certificado de residencia en trámite y el extranjero pueda venir. Pero como los abogados no nos pagan por ser creativos, ya porque realmente la empresa dice, oye, mira, yo necesito trabajador, apliquemos la visa, pero yo lo quiero, como se llama, la otra semana en Chile, y necesito que trabaje todo el rato mientras se aprueba la visa. Entonces, como las visas se están aprobando aproximadamente entre 4 y 6 meses, ya puede ser a veces un poco menos y un poco más, este es un aproximado. Lo que nosotros hemos realizado y estamos realizando con la empresa, aunque le implique a lo mejor un costo más adicional, pero el costo mayor es tenerlo a disposición en Chile, es que después de la aplicación de la visa, nosotros hacemos que el trabajador viaje igualmente a Chile y obviamente él va a ingresar no como residente, porque su residencia está partiendo, sino ingresa como turista, ¿correcto? O habitante con permanencia transitoria. Y entonces ustedes estarán respondiendo que para que ese extranjero que ingresó a Chile tramitando una residencia pueda trabajar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Justamente es, ¿cierto?, tramitar un permiso especial en calidad de turista o habitante con permanencia transitoria. Que dicho sea de paso, esta condición, cuando partió la nueva ley, era rechazada y nosotros hicimos un par de intentos y nos decían, señor, esta persona, yo a usted le rechazo su permiso especial de trabajo, esta persona, de acuerdo a su pasaporte, tiene un rol de residencia en trámite, por lo tanto tiene que esperar que la residencia salga. Bueno, fue tanto la presión de la empresa, ¿cierto? De la empresa y que obviamente Migraciones volvió a cambiar su criterio y hace más de un año ya no hay problema en esto, ¿correcto? O sea, no hay cuestionamiento. Y si bien es cierto, está ingresado el mismo pasaporte en la residencia, los permisos especiales de trabajo se están aprobando, ¿cierto? Porque además, y hay que decirlo, también le implica un costo, le implica un beneficio económico al Estado, ¿cierto? Y está percibiendo constantemente ingresos por permisos de trabajo. Entonces, continuado el proceso, ¿cierto? Hay una etapa de presentación, hay una etapa de análisis, de resolución y de emisión del estampado electrónico. El proceso, si usted va bien, no va a tener la etapa de subsanación y va a pasar directamente a la etapa resolutiva, donde se ha emitido una resolución exenta, donde a usted le van a aprobar la visa por 2 años. Hoy día las visas tienen 2 años, ¿cierto?, de duración, todas las temporarias. Al cabo del tiempo usted las puede efectuar una prórroga ya de la misma, siempre que se cumplan las mismas condiciones, usted tiene el contrato vigente, tiene cotización, etcétera, o optar a la residencia definitiva, antigua permanencia definitiva, ¿cierto?, que le va a dar una estancia en Chile indefinida,
¿cierto? Obteniendo cédula por 5 años, la cual tendría que renovar. ¿Correcto? Bueno, una vez que se emita la resolución, inmediatamente se emite el estampado electrónico, que es la visa digital, que es la antigua visa que se adhería al pasaporte, que es ese adhesivo, ¿ya? Y aquí les voy a hacer una salvedad que es importante explicar, porque se pueden dar dos situaciones. Usted está con el trabajador en Chile, con este permiso especial de trabajo, acuérdense, usted lo podía tener por 6 meses, es decir, puede ser que en ese periodo sí se apruebe la visa, o este trabajador está esperando pacientemente, ¿cierto?, en su país de origen, haciendo trasladores, hasta que la visa se apruebe. Cuando sale la resolución de la visa y el estampado electrónico, si el trabajador está en el exterior, no tiene ningún inconveniente, el estampado electrónico, que es la visa aprobada, ¿cierto?, se descarga y él tiene un plazo de 90 días para ingresar al país, a terminar dentro de 30 días el trámite de la cédula, porque las visas no se terminan con el estampado electrónico. La ley obliga que dentro de los 30 días usted tramite su DNI, RUT chileno o cédula de identidad para el extranjero, ¿correcto? Es el último paso de la aprobación de la visa, así se termina. Y en el caso de que el trabajador esté en Chile, prestando servicio bajo un permiso especial de trabajo, ya lo que tiene que hacer, una vez que se descarga, es el trabajador salir del país y volver a ingresar con el estampado electrónico. Yo le voy a explicar por qué. Ahora, nosotros, y como recomendación, lo que recomendamos, valga la redundancia, es que antes de descargar el estampado electrónico, que el trabajador salga fuera de Chile y descargue el estampado electrónico estando fuera de Chile, ¿ya? Y usted me dice, bueno, ¿y por qué esto? Que es bastante extraño. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La ley nueva creó un registro nacional de extranjeros, único de extranjeros, ¿ya? En donde están todos los permisos, un poco es como la hoja de vida del conductor, ¿cierto? Están todos los permisos que usted presenta, las sanciones, las visas que tiene, etcétera, que antes no existía. Estaba todo en el sistema de migraciones. Hoy día existe un registro aparte, ¿correcto? Por lo tanto, se reglamentó que una vez que el estampado electrónico se descargue, que vuelvo a insistir, la visa electrónica, este estampado electrónico tiene un ID y tiene un código QR donde tiene un número. Cuando usted ingresa a Chile con este estampado electrónico, usted se presenta a Policía Internacional al ingreso va a digitar ese código, ese ID, ¿ya? Y esa información va a ir directamente al Registro Nacional de Extranjeros. Y ese día, cuando se produzca ese hecho, viene lo que la ley denomina la activación de la visa. ¿Ya? La visa se activa y es el día 1 de vigencia de la visa. ¿Correcto? Esa es la razón técnica. Ya cuando policía digita su ingreso, la visa está activa. Y si usted quiere hacerle eso al sistema, decir, no, sabes que no lo voy a dejar acá nomás, lo descargo acá y mando a mi trabajadora a registro civil a sacar la cédula, lo primero que le va a pedir, ya el oficial de registro civil, porque así están absolutamente instruidos, le va a decir, muéstrame la resolución aprobatoria de la visa, entonces la va a pasar, le va a decir el estampado electrónico, se lo va a pasar, y le va a decir, muéstreme el ingreso a Chile post descargo del estampado electrónico. Entonces usted va a poner cara incógnita, le dice, no, mire, fíjese que el trabajador está acá, no lo hice, entonces le dice, ¿sabe qué más? O sea, ni siquiera le van a tomar las huellas, le dice, señor, usted tiene que mostrarme un ingreso posterior a Chile, después de la descarga, si no, usted no va a poder tramitar la cédula. Y esto por la razón que le digo yo, porque si no lo hace, esa visa nunca va a quedar activada en el sistema en Chile. Es como si nunca hubiese hecho el trámite. Así que la instrucción es invitarlos, ¿cierto?, a dar cumplimiento a toda la normativa y a chequear todos los requisitos para que usted tenga un buen proceso migratorio. Y si ustedes no están preparados, los invito también a contactarnos, ¿cierto?, a contactarme personalmente. Ya creo que acá están todos los mail, números de contacto, porque tenemos bastante experiencia en la materia, tenemos más de 12 años,
Yo tengo casi 3 años, casi 4 años, fui director nacional de migraciones, así que creemos que hablamos con absoluta conocimiento, con capacidad, y esa es un poco la invitación, ¿cierto? Hacer las cosas bien. Esto siempre le digo yo, no es física cuántica, pero la página tiene sus complicaciones, ya los seguimientos, acá los errores informáticos se pagan caro, porque a veces los procesos quedan trabados, uno no tiene idea por qué está trabado, por lo tanto se requiere no solamente el conocimiento de la normativa, sino también, yo creo, la experiencia hace el complemento absoluto. Así que yo con esto doy por finalizada la charla. Abrimos alguna ronda de preguntas. Agradecer nuevamente a la Academia Manager, a Teresita, a Elizabeth y a Ana María por estar acá, y espero que les haya sido de su agrado la charla. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias a ti, Mario, por esta interesante charla. Vamos a pasar entonces a las preguntas que nos han ido dejando nuestros participantes. Jennifer nos pregunta, como empresa, ¿cómo puedo verificar que tiene permiso de trabajo si entró por pasos no habilitados? Bueno, buena pregunta. Creo que lo dije al principio, lo reafirmé 2 veces. Jamás va a poder tener un permiso de trabajo, ya si alguien que ingrese por pasos no habilitados. O sea, y es más, no solamente no va a poder tener permiso de trabajo, sino tampoco va a tener visa de residencia, porque la condición sine qua non para poder aprobar uno de estos beneficios migratorios es acreditar el ingreso formal a Chile por razones obvias, ¿cierto? No podemos estar dándole nosotros beneficios migratorios a quienes vulneran nuestra legislación y nuestras fronteras. Luis nos pregunta, para las visas temporarias antiguas que están vencidas, ¿se puede contratar o qué documento necesita para regularizar? A ver, la pregunta dice, cuando hay una visa temporal antigua, como dice él, ya obviamente pienso que no está vigente. Por lo tanto, esa persona no tiene regularidad, ¿cierto? Está en condición de regular. Para las personas que tienen visa, yo sé dónde va la pregunta, ya me iluminé, porque hay que interpretarlas también. Hoy en día las personas que tuvieron visa en Chile y están irregulares, ya sea por turismo, por residencia vencida, que crea la condición de regular, para poder aplicar una visa, ya hay que cumplir con todo lo que yo les dije, pero hay que hacer un proceso previo, que es el proceso de regularización, ¿cierto? Donde uno en la página sube la vigencia de la última visa, espera cómo se llama la sanción, paga y dentro de un plazo no más allá de 30 días presentar nueva documentación para obtener una visa nueva. O sea, hay que hacer un proceso previo de regularización previo a poder presentar una visa nueva. Bien. Pamela acá nos pregunta algo similar. Dice, ¿qué pasos son los que tiene que hacer una persona que está ilegal en Chile? Bueno, es que hay que distinguir ahí, porque la gente usa el vocablo de ilegalidad, te fijas, en sentido amplio, no es lo mismo ser ilegal que ser irregular, ¿correcto? Ahora, la persona ilegal, y voy a entender que aquella persona que no tiene y no ha tenido jamás un estatus migratorio en Chile, y hoy en día son aquellos que ingresan a la frontera en forma clandestina. Ese es un ciudadano que está ilegal en Chile. Esa persona vuelvo a insistir, no va a poder optar jamás ni un permiso de trabajo, ni tampoco una visa de residencia. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Esa persona tiene que autodenunciarse ya en la PDI, ya, y esperar. Y la PDI, como que hace un oficio, ¿cierto?, con esta denuncia, y esperar que Migración expida el decreto de expulsión. Contra ese decreto de expulsión, ya que es un decreto supremo, el extranjero sí podría intentar algún recurso legal, por ejemplo, si tiene familia en Chile, ya, por reunificación familiar, si yo tengo mi hijo, mi señora acá en Chile y yo estoy legal, una vez que se decreta el decreto de expulsión, ¿cierto?, podría intentar una acción ante la Corte de Apelaciones, ya, y una vez obtenido la revocación de ese decreto de expulsión, sí, optar alguna visa por reunificación familiar. Pero beneficios migratorios con la persona legal no va a tener.
Mira, Carolina nos pregunta, en caso que una empresa quiera contratar a una persona que vive en el extranjero para trabajo remoto desde su país de residencia, ¿cómo se hace? Es que ahí hay algo, hay que usar, y lo digo con todo respeto, un poco la lógica, porque si el extranjero está fuera de Chile, no necesita visa de residencia. ¿Okay? O sea, si él necesita la visa de residencia para poder, como dice, residir en Chile. Yo puedo hacer un contrato directamente con él y pagar desde Chile, pero él no necesita la prestación del servicio, la realiza en el país de origen. ¿Para qué quiere una visa de residencia? ¿Okay? Para mí mover, creo que podría eventualmente hacerse, pero creo que no tiene ningún sentido. Mira, Scarlett nos pregunta, cuando un trabajador extranjero le entregan su RUT chileno, ¿se tiene que confeccionar de nuevo todos los documentos que tiene con el RUT provisorio, con el RUT chileno, o solo se confecciona el anexo? Ya, buena pregunta. ¿Cómo se llama la persona que pregunta? Scarlett. Ya, de partida Scarlett, y hay un tirón de oreja para dos, porque ayer me pasó con un banco, ya, de un cliente, ya, en Chile existe solamente un RUT único y no tiene más denominación, no tiene, ni tiene apellido como RUT provisorio, RUT ficticio, no, solamente un RUT. Y entendemos por este RUT, el RUN, ¿cierto? Que es la cédula. Lo que pasa es que cuando uno hace, como se llama, pide el alta al trabajador con un permiso de trabajo, etcétera, la AFP le otorga un rol de ingreso, que es un 44 millones. No es un RUT, ¿correcto? Y efectivamente, como lo dice Scarlett, una vez que obtenga la cédula, lo que se hace es concurrir, ¿cierto?, a la AFP para que cambie este 44 millones por el RUT que le otorga la cédula de identidad para extranjero. Ahora, el contrato, me imagino cambiar todos los documentos, el más importante de los vinculados al contrato, es muy fácil de hacer, si quieren, porque a mi modo no es necesario, pero para darle una mayor formalidad, lo que se puede hacer es hacer un anexo contrato, ¿cierto?, con una cláusula y decirle, se modifica la cláusula 1, donde establece que, porque obviamente el contrato se va a firmar con el pasaporte, por razones obvias, ¿cierto?, donde se le asigna el pasaporte al extranjero fulano de tal, ¿cierto?, debe entenderse que ahora tienen, ¿cierto?, su cédula de identidad, número tanto, chilena, punto. Se podría hacer un anexo contrato para que quede todo más ordenado. Ahora, el documento del alta del FP, ¿cierto?, con el cambio del número, lo formaliza igual. Perfecto, mira, acá Carolina, que nos preguntaba por el tema del trabajo remoto, nos complementa. Pero legalmente y tributariamente, ¿cómo funciona esta figura? Legalmente y tributariamente es que nunca la he visto. La verdad es que nunca la he visto. Tendría como se llama, preguntarle al abogado especialista en la oficina, para no decir una ¿cómo se llama?, una respuesta que no sea, la dejamos anotada, pero es muy raro. Yo creo que absolutamente la autor. Yo jamás en los 10 años he visto una visa de residencia para alguien que trabaje, te fijáis, fuera de Chile, porque vuelvo a insistir, la visa de residencia es para poder residir en Chile. Si reside en el extranjero, no tiene ningún sentido. Vanessa nos pregunta, ¿qué pasa si entró por el paso habilitado, pero ya pasaron los 90 días de turismo y desconocía el tema de la prórroga? Por lo tanto, ¿no la pagó? ¿Hay alguna forma de que se pueda contratar mientras se regula? No, ninguna. ¿Por qué? Porque cuando vence el turismo, ya el beneficio caducó. Las prórrogas y la aprobación de la prórroga son cuando el beneficio existe. Yo no puedo prorrogar un derecho que no tengo. No sé si me explico. Por lo tanto, y además, complementando lo que decía Carlos, acuérdense lo que dijimos al principio cuando partimos la visa temporaria. Las visas de residencia se solicitan desde fuera de Chile, no estando en Chile. No hay cambio de estatus de turista a residente, no existe. Por lo tanto, la prórroga, lo que tiene que hacer esa persona, si quiere contratarla, primero tiene que pagar la multa por turismo irregular, ¿correcto?, ¿cierto?, salir del país, de una vez fuera del país, optar, ¿cierto?, alguna visa de residencia. Perfecto. Ivana nos pregunta,
¿Cómo se puede regularizar un menor de edad que no cuenta con pasaporte vigente, pero sus padres ya tienen residencia temporal? Pero espérate, es que no entiendo por qué regularizarlo. O sea, claro, uno no puede tener el diálogo, pero hay que tratar de entenderla. A ver, estoy tratando de pensar que los padres ingresaron a Chile regularmente, ¿ya? Y el menor no entró regularmente. ¿Por qué regularizar un menor si los padres están acá? Si es así el caso, supongamos que sea así, ya, que es un poco raro la pregunta. Hoy día los menores, voy a tratar de entender, hoy día los menores tienen ellos, en calidad de niños, niñas y adolescentes, una visa especial, ya, una visa especial. Ahora, podrían optar a la visa, me complica el tema del pasaporte, porque yo tengo que tener la identidad que le voy a dar, ¿cierto? Debiesen tener pasaporte. Y además, para poder regularizar un menor de edad en Chile, ya tiene que haber algún adulto que se haga cargo de ese menor, ya, y obviamente tiene que tener alguna afiliación, alguna vinculación. Realmente, para las visas de niños, niñas y adolescentes, ya, y porque esto es un paso, porque antes toda esa gente entraba como dependiente de los titulares. Hoy día ellos son titulares de su visa, por la protección del menor, porque antes, si por ejemplo, la sujeta a contrato de trabajo, como se llamaba la visa, sujeta al contrato, el contrato terminaba, el padre tenía 30 días para presentar nuevos antecedentes, si no había irregular tenía que abandonar el país, y eso arrastraba a todos los dependientes. Por protección del menor, hoy día los menores tienen una condición de titular y no están adscritos, ¿cierto?, a la dependencia del padre. Por lo tanto, ya los menores debiesen tener DNI o pasaporte, sí o sí, ya, y un certificado que acredite una vinculación. No puede ser yo no puedo regularizar o otorgarle una residencia a un NN. No sé si me explico. Sí. Mira, aquí Evelyn nos pregunta, si las personas cuentan con permanencia definitiva, ¿es necesario incluir las cláusulas de contrato extranjero? Ya, no. Ahí hay una... No, es que... ¿Cómo se llama la persona? Evelyn. Mira, yo les dije, y para que no se confundan, que nosotros como recomendación incluíamos algunas cláusulas, por lo menos la de viaje y la de vigencia. ¿Ya? Hoy día no se exige ninguna cláusula adicional. Y además, la persona que tiene una residencia definitiva vigente, ya es un chileno más, ¿ya? O sea, desde la residencia temporal, hoy día el contrato entre chileno y extranjero no tiene ningún tipo de diferencia. Con mayor razón, con la definitiva. Pero, vuelvo a insistir, como recomendación para la primera residencia para la primera residencia temporal, yo creo que la cláusula de vigencia y la de viaje aporta por alguna eventual y subsanación. Acá, Valentina nos pregunta. Tengo un trabajador que es argentino. Él ingresa y egresa como turista, pero quiere solicitar visa como empresario. ¿Cómo puede hacer? A ver, primero, si me dice que ingresa y egresa como turista y es trabajador, alguien está mal. Sí. ¿Te fijáis? O la empresa está cometiendo una irregularidad, ¿cierto?, que actualmente puede ser sancionada, está poniendo en riesgo también a sus trabajadores, porque hay que decirlo que en este registro único de extranjero, ya al trabajador que también es fiscalizado y es sancionado sin tener permiso trabajando, eventualmente se le puede complicar ya cuando quiera solicitar formalmente una residencia y podría eventualmente tener una negación de la residencia o una restricción en su plazo, ¿correcto? Eso está bien. Ahora, como dato, también, y creo que lo dije la vez pasada, hay que aprovechar el beneficio migratorio de los Mercosur. Yo también atiendo muchos empresarios argentinos, casi el 90% de mis clientes son argentinos, ¿ya? Y jamás les he tramitado una visa ni de inversionista, ni de rentista, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos, como son beneficiarios del acuerdo migratorio de Mercosur, dijimos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, ya ellos solamente con el pasaporte y el antecedente penal, el certificado de antecedentes penal apostillado, pueden optar a una visa de residencia. Todas las visas de residencia temporal son iguales, otorgan los mismos derechos.
Lo que pasa es que los mecanismos para llegar a la visa de residencia o los fundamentos son distintos, ¿cierto? Puedo ser rentista, puedo ser un jubilado, puedo ser ex residente, pero hay que aprovechar y no enredarse ya con la inversión que la sociedad, que pasa por el Ministerio de Economía, que pasa por las relaciones, etcétera. Si son argentinos, Mercosur derechamente. Es muy fácil, ¿te fijáis? En cuanto por lo menos a reunir requisitos. Y además se les limita a los analistas la facultad de poder intervenir en la documentación. Es solamente el pasaporte más de un año y antecedente penal, y es un beneficio que se otorga así de sí o sí. Súper, mira, Jennifer nos pregunta, ¿los contratos de extranjeros se deben legalizar ante notaría pública? Sí, el empleador y el trabajador firman ante el cónsul. Tiene 2 ministros de fe, lo explicamos en detalle, ¿cierto? El empleador firma ante notario, ya acá en Chile se le remite el contrato al extranjero, el extranjero pesca ese contrato, pide cita, va ante el cónsul y el cónsul firma y timbra. Mira, Cintia nos pregunta, ¿qué sucede con los extranjeros que ingresan como turistas y comienzan a trabajar en el sector agrícola por temporada y se le emite un contrato por obra o faena? Ya, pero yo supongo que esa persona, mira, vamos a ir a lo general. Ninguna persona está formalmente habilitada para trabajar en Chile si no tiene permiso especial de trabajo en calidad de turista o visa de residencia. Si se le emite un contrato de trabajo por obra faena no teniendo las condiciones habilitantes, está cometiendo, ¿cierto?, una infracción migratoria, tanto la empresa como el extranjero. Así que yo supongo, sí, se le puede emitir por obra faena, pero yo para poder emitir un contrato y que la persona y la empresa estén tranquilas que la prestación es formal, tiene que tener la habilitación antes. ¿Fijáis? Hay algo previo, hay un cumplimiento previo de obligación. Aquí Luz nos dice, ¿cuánto tiempo debe tener el trabajador y la visa temporal como trabajador? Ya que si no tiene el seguro de identidad definitiva, no puede tomar seguro complementario, ya que el provisorio no deja asegurar. Existe un plazo, ya que considero 3 años en la misma situación es complicado para darle beneficio a todos los trabajadores. ¿Me voy a la primera parte de la pregunta? Dice, ¿cuánto tiempo debería tener el trabajador la visa temporal como trabajador? ¿Cuánto tiempo debería tener el trabajador la visa temporal? La visa temporal duran 2 años. Vamos a tratar de responder la pregunta por partes. Las visas de trabajo duran 2 años. Al cabo de los 2 años, lo que pasa es que las visas no se pueden extinguir, porque queda inmediatamente informal y regular. Si mi visa dura 2 años, yo 90 días antes del vencimiento tengo 2 derechos, 2 opciones. O pido una prórroga de la visa, ya siempre y cuando mantenga la condición original. ¿Qué me va a pedir? Oye, yo tengo un contrato de trabajo, quiero prorrogarla. ¿Qué me va a decir la ley? Necesito un certificado de vigencia del contrato del empleador. Necesito ver todas sus cotizaciones previsionales para efectivamente, pues, si el cumplimiento es real y se está cumpliendo. Y además un par de otros requisitos formales, ¿cierto? Y pido la prórroga. Y si no quiero prorrogarla y quiero hacer mi visa en forma indefinida, opto a la residencia definitiva. ¿Cierto? Todas las visas temporarias, esas 16 subtipos, dan los mismos derechos. O yo puedo prorrogar por 2 años más, o puedo saltar derechamente a la definitiva, en donde me olvido de las prórrogas y esa residencia, te fijáis, va a ser indefinida. Y la cédula se extiende por 5 años. Y al cabo de los 5 años, lo único que voy a tener que hacer yo es ir a Policía Internacional y pedir un certificado de vigencia, porque la definitiva se pierde si yo estoy 2 años fuera, sin volver a Chile o sin haber hecho una prórroga ante el consulado. ¿Te fijáis? No sé si podemos ver la segunda parte de la pregunta. Sí, es que mira, luego aquí nos complementa, dice, es que llevo 3 años que un trabajador está en la misma situación, como visa temporal, todavía tiene la definitiva. Pero ¿por qué no? Pero ¿la aplicó? ¿La aplicó? Si la aplicó, ¿cómo se llama? Efectivamente hay un retraso gigante en la definitiva. O sea, ¿qué entiendo? Él tuvo 2 años temporaria, ¿ya? Y al vencimiento optó por la segunda opción, aplicar a la definitiva. Y ya lleva 1 año este proceso. Sí, dice aquí que la aplicó. Ya. Sigue Que se arme paciencia. Ya. Que se arme paciencia o nos llamen, porque efectivamente las definitivas se están demoradas y es un tema.
¿Por qué? Porque al caducar, mira, hay un artículo que lo voy a dar y por favor que lo anote. Lo que pasa es que efectivamente la cédula caduca al minuto del término de la visa, que son estos 2 años, ¿ya? Y cuando él aplica a la definitiva, ¿ya? Puede que se demore 1 año, 1 año y medio, y Dios lo quiera, se demora hasta 2. Pero hay una disposición legal, que es el artículo 43 de la ley 21.320, de la ley de migraciones, que dice lo siguiente. Dice, mientras, o sea, no de memoria, pero lo voy a decir, básicamente dice, se entenderán que las cédulas de identidad de extranjero conservan su vigencia cuando ya el trabajador, o el extranjero, perdón, mantenga un proceso de residencia vigente, ¿ya? Cuando aplica a la definitiva, ya el sistema ya emite un certificado de vigencia de permanencia que va durando 180 días, 180 días, 180 días. Mientras eso esté vigente, su cédula se mantiene vigente, ¿ya? Pero dice, lamentablemente, el concepto no es bueno, porque no dice se entiende, se entenderá. Entonces, y le traspasa la carga al extranjero para poder, ¿cómo se llama?, acreditar ante la institución que su trámite está vigente. Pero hay una disposición legal, que es el artículo 43 de la Ley de Migraciones, que salvaguarda esta situación, ¿ya? Entonces, uno con esa disposición puede ir a pelear, le dice, oiga, usted tiene su cédula vigente, no lo tiene vigente, pues no tanto, no puede efectuar tal operación o tal acto contrario. Pero entonces, ¿qué decirle? ¿Sabe que no? Usted está equivocado porque la ley me respalda, porque yo tengo este proceso vigente, tengo un certificado de vigencia, y mientras yo tenga esto, mi cédula se entiende que está vigente. Mira, Isabel nos dice, los contratos de extranjero con visa temporal, ¿se deben firmar en notaría, así como los anexos de contrato? Sí. Mira, y acá Pamela nos dice otra pregunta bastante interesante. Dice, si el trabajador se denunció en la PDI, ¿ya? ¿puede ir a la AFP a solicitar RUT provisorio? No, porque esa persona entró irregular. No, tiene que esperar la expulsión y eventualmente regular. No. O sea, nadie puede contratar por principio a una persona que entró por parte irregular. Formalmente. A la negra podría ser. Esas eran las preguntas que teníamos acá, tanto en el chat como en la sección de preguntas. Acá parece que llegó, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. ¿Cuáles son los documentos requeridos para la renovación de visa temporaria o definitiva? No, es que no son las mismas. Ya. No, mira, hay un error de base en la pregunta. La definitiva no se renueva. La definitiva es para siempre. Por algo se llama definitiva. No hay prórroga. Para entendamos que me está preguntando por la actividad lícita remunerada, lo acabo de mencionar. Básicamente, el pasaporte, que siga manteniendo la vigencia requerida, vuelven a pedirle al presidente esperar el país de origen, ¿cierto? Porque podría haber cometido algún ilícito. Y bueno, la gente dice, ¿por qué país de origen que pasa en Chile? Es que esa información la tiene de forma directa. No es que a uno no le vean los antecedentes en Chile, obviamente que se los ven, pero esa información es directa entre policía y migraciones. Entonces tenemos pasaporte, nuevamente le van a pedir la actualización del certificado de antecedentes en el país de origen, van a pedir un certificado de vigencia del contrato, ya para que acredite que usted efectivamente lleva trabajando, ¿cómo se llama?, con el mismo empleador o eventualmente con otro empleador, porque recordémonos con esta visa, voy a hacer un pequeño paréntesis, me recordáis tú después porque yo me voy, un pequeño paréntesis, antes la visa sujeta a contrato de trabajo ya servía solamente para el trabajador trabajara con el empleador que extendió el contrato, por eso se llamaba sujeta al contrato. Si el contrato terminaba por cualquier causa, la visa terminaba, hoy día no. Yo tengo una visa por 2 años y puedo haber partido trabajando con Academia Manager, ¿ya? Mi visa original, pero me fui, tuve otra oportunidad de trabajo, me echaron, da lo mismo, y yo me quedo con la propiedad de la visa hasta los 2 años de vigencia. Por lo tanto, para poder prorrogar esa visa,
nadie me hizo esa pregunta, pero es bien interesante porque en 2 años pueden pasar muchas cosas por la movilidad. Entonces hoy día, si yo quiero prorrogar una visa de actividad lícita remunerada, yo tendría que presentar, ¿cierto? Las cotizaciones previsionales emanadas de mi primer contrato, porque obviamente no voy a tener un contrato de vigencia, y además ingresar el nuevo contrato con sus cotizaciones previsionales. ¿Me explico? Por lo tanto, básicamente, para poder prorrogar una temporaria por actividad lícita remunerada, lo que hay que acreditar que la condición o los fundamentos de la visa de actividad lícita se mantengan. ¿Y eso qué son? El vínculo jurídico contractual con un empleador, ¿cierto? Y el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. Dice, si el trabajador tiene visa definitiva, ¿es necesario legalizar ante notario el contrato? No. No, porque pasa a ser un chileno más. Exactamente. No. Nos dejaron otra pregunta que dice, si se venció la visa temporal y el trabajador no hace las gestiones para extenderla, ¿qué hace el empleador en este caso? ¿Se termina el contrato? Sí. A ver, si no hizo la extensión para extenderla, tiene que entender que el trabajador perdió la habilitación para poder prestar servicio y a su vez, correlativamente, la empresa perdió, ¿cierto?, la posibilidad o la facultad de tener a esa persona contratada. Si se mantiene el vínculo contractual, ¿cierto?, ambas personas están en multa, están en infracción. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando esa persona eventualmente regularice, ya, y pida una nueva visa? Migraciones le va a decir, mándeme el historial de sus cotizaciones previsionales. Lamentablemente Migraciones no conversa con el área previsional y el trabajador le va a mandar. Entonces le va a decir, qué raro, le dijo, si su beneficio terminó en octubre del 2023 y usted tiene pago cotizaciones hasta marzo del 2024. Eso no. Son los trabajadores, son las empresas. Exacto. Le va a llegar, te fijáis, porque dicen que no va a pasar nada, pero le va a llegar, como se llama, efectivamente la aplicación de una sanción. Y, como vuelvo a insistir, parten de 700.000 pesos, o sea, y eso va por periodo. Entonces son bastante altas. Yo he visto multas así de 250, 180 millones de pesos, 60. Entonces, no es broma. Mira, Cintia nos dice, si estoy tramitando la visa definitiva y me caso con un chileno, ¿no gano la definitiva automáticamente? No. Debería haberse casado antes. Debería haber apretado el novio antes. Claro, no tiene sentido. No puedo pedir una definitiva sobre otra definitiva. Igual que, claro, yo puedo tener contrato, ser argentino, te fijáis, ser inversionista, no puedo, hay que esperar, te fijáis que... ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, o sea, un beneficio el mismo, independientemente cuál sea el fundamento. Al final los derechos, te fijáis, emanan de uno u otro motivo. Mira, Isabel nos pregunta, ¿bajo qué causal podría despedir a un extranjero con visa vencida? O sea, no puede hacerme esa pregunta, porque cuando se le vence la visa, inmediatamente no puede seguir trabajando. Exacto. No está habilitado. ¿Sí? O sea, no hay... Ahora, ¿cuál es la causal? Yo creo un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. Te fijáis, algunas del 160, no sé, no me acuerdo de los números, pero claro, porque la primera obligación de un trabajador extranjero es mantenerse formal en el país, pues, te fijáis, habilitado para trabajar. Por lo tanto, cumple la condición básica del contrato, que estar habilitado para la prestación del servicio. Por eso, mira, Gabriela nos dice, ¿qué pasa si ingresé mis papeles para la definitiva con un contrato, pero ya no estoy trabajando con ese mismo empleador? No importa, porque el fundamento lo cumple al minuto del ingreso. ¿Fijáis? No hay problema. Salvo que yo no puedo descartar que en todo caso de migración esto puede ser minuto de análisis, porque ellos tienen, o sea, todo lo que se les puede ocurrir a mí, por eso yo les decía, hay que tratar de acotarle, ¿te fijáis? Los análisis, porque se le puede ocurrir cualquier cosa. Y hoy día, les voy a decir otra cosa a los teleaudientes ahí, como se están tan atrasados ya en todo, y le han judicializado tantos procesos, ya sea de residencia como de definitiva, lo que están haciendo
para poder salir jugando, porque ¿qué dice la Corte? Usted lleva 8 meses y no ha hecho absolutamente nada, entonces lo que hacen, se anticipan, y por cualquier cosa, te piden los 4 meses y te dice, o subsanación, acompaña nuevamente antecedentes penales. ¿Te fijas? Ilegalizado. O le dicen, acompáñamelo materialmente, porque no puedo hacer la verificación en línea. Entonces, cuando llega un proceso, lo primero que le contesta a la Corte le dice, usted está equivocado, porque nosotros sí hemos hecho gestiones útiles. Fíjate que si a los 5 meses, a los 8 meses, le pedí la actualización, le pedí el antecedente penal en línea, o sea, material para poder verificarlo. Entonces, recomendación, como hay que anticiparse y ir respondiendo estos combos, pues un combo, porque a uno los campos, porque un cliente le dice, esto es así, y de repente, oye, ¿sabes qué? Pasó esto. Entonces, lo que hacemos nosotros es presentamos el documento digital como ordena la página, pero además, antes yo lo presenté, yo se lo pido al cliente y lo presento materialmente. Y con el comprobante correo, junto con el que subo online, le digo, ojo, aquí hay un comprobante correo donde yo a usted le adjunto también el antecedente penal físico, para que no me lo vuelva a pedir en 4 meses más. ¿Te fijáis? Ahora, por eso digo, nadie, ni yo tampoco, soy capaz de decirle, oye, esto no te lo pueden pedir. Puede ser que le pidan eventualmente, porque cuando ella presenta la definitiva, presenta un certificado de vigencia de contrato. Si cambió empleador, podría, como se llama, eventualmente pedírselo en la mitad del análisis. Eso yo no lo manejo, no lo sé. Por eso hay que estar atento a los seguimientos. ¿Te fijáis? Porque los seguimientos hoy día no lo van a llamar por teléfono ni al mail. Los seguimientos son, o sea, las observaciones, ¿te fijáis? Las notificaciones van a ser en la página. Si usted no sabe entrar, va a decir, ¿y por qué? Me pasó con una empresa bien escopetada, de unos japoneses, ¿te fijáis? No va a decir la empresa por razones obvias, pero gallo así de verdad, gerente, informal. Los japoneses son gente muy metódica e inteligente. Parado el proceso 8 meses. Y que no pasa nada, que por qué entonces ya. Ok, dame las claves del acceso y todo. Y esto fue en octubre y ellos tenían una observación de mayo. Es decir, pasaron 5 meses que no supieron entrar, ingresar, dónde estaba la observación y por qué el proceso no avanzaba. Y era lo mismo que estoy pidiendo yo, que te estoy comentando, que le estaban pidiendo una actualización y la emisión del certificado de antecedentes penales en físico, porque la verificación en línea que traen los antecedentes penales no la habían podido hacer. ¿Okay? Ahora, no sé si ameritaba o no ameritaba, la cosa es que estaba entrampado y el proceso podía haber seguido 2 años más, ¿te fijáis? En esa condición. Y hay una cosa importante, las subsanaciones tienen plazo, ojo, tienen plazo de 60 días. Nosotros aquí llevamos 5 meses, ¿te fijáis? Y estamos cruzando los dedos, porque hay 2 opciones. Cuando está la subsanación, ¿cierto? En la página informada, yo tengo una niña millennial que me hace esta cosa, porque usted ya no me da para hacer todo. Entonces, a veces ha pasado tanto el tiempo que no te permite el sistema ya ingresar la subsanación. Y por lo tanto ese proceso va al rechazo. ¿Okay? Porque por base, por default son 60 días. Ahora, efectivamente, ya permitiéndote la subsanación digital, electrónica, tú entiendes que Migraciones te abrió un plazo de gracia. Y yo creo que está bien, porque no pueden ser tan drásticos cuando ellos, te fijáis, se exceden absolutamente en los plazos. Mira, Claudia nos pregunta, tengo claro que el contrato de extranjero se debe legalizar ante notario, pero ¿qué tipo de anexos se deberían legalizar para poder todos? ¿Sabéis qué? Yo prefiero todo. Bien, mira, y Luno dice, ¿cómo le pido a un trabajador extranjero un certificado de antecedentes? ¿Algo que se pueda pedir desde Chile? ¿O que yo pueda pedir? No, ella no puede pedirlo. Si su trabajador se niega, te fijáis, tiene que despedirlo. ¿Por qué? Porque no está habilitado, porque, vuelvo a insistir, dijimos que había 2 documentos formales básicos, pasaporte natural y no se puede hacer nada sin antecedente penal. Si no lo puede pedir, lamentablemente, mientras no lo... Y no es que se lo exija a ella, ¿eh? Claro, el antecedente penal es necesario para efectuar el trámite migratorio. Entonces, no sea hábito de que le podría estar pidiendo ella o ella tramitándoselo. A lo mejor, claro, puede que no tenga acceso a los sistemas, etcétera, pero en definitiva es el que va a ser única. O sea, si yo voy al consulado de Perú
ni con el poder por tramitar un antecedente penal. ¿Te fijáis? Claro. Perfecto. Y nos dice que gracias por la respuesta. Que no hay de qué. Con mucho gusto. Aquí Alejandra nos dice, ¿todos los contratos de extranjeros deben firmarse en notario indistintamente de la visa que tengan? Sí, eso es. Es que, por eso, la única visa que otorga el contrato de trabajo es la actividad lícita remunerada. ¿Okay? Para los otros no se requiere contrato de trabajo. Perfecto. Ahí tenemos ya todas las preguntas de nuestros participantes. Agradecemos a Mario la disposición para contestar todas nuestras preguntas. Sí, no hay problema. También le agradecemos a todos los participantes que tuvimos en esta mañana. Había una pregunta en este medio, me la salté para dejarla para el final, porque nos preguntaban si esta charla iba a estar disponible. Como siempre, va a estar mañana disponible ya en la plataforma de nuestra academia. Y les vamos a hacer llegar el link para que la puedan revisar. Así que muchas gracias a Mario y a ustedes por participar en nuestra charla. Muchas gracias. Hasta siempre. Que les vaya bien.